Capítulo 2. El amuleto y las promesas. Juan, por su parte, llegó al puerto justo a tiempo. Ya lo estaban esperando tanto Segundo como los demás para irse. Segundo, en este momento, estaba capitaneando una pequeña embarcación, pero en realidad él era el ayudante. Un hombre mayor, comerciante, era el que los estaba ayudando. Pero en este momento, este barco no iba a comerciar honradamente. Iban por piratería. Era la única manera de lograr algunas ganancias, fuera de lo del trabajo que les daban. El barco tenía que ser entregarlo en 3 días y el otro trabajo lo harían mientras tanto. Así que tanto Juan como los otros sabían a qué iban. Juan había aprendido no solamente a pelear, sino a manejar armas. Además de eso, como le encantaba ir al timón, estaba aprendiendo de navegación junto con el hombre mayor, quien le había tomado gran cariño. Juan tenía habilidad para los mapas, para las estrellas, para todo lo relacionado con la navegación, y el hombre mayor, al no tener hijos, estaba encantado con que Juan siempre estuviera pendiente. Había aprendido a leer, a escribir, a sacar cuentas, todo en este medio, gracias a las personas a las que se había encontrado, sobre todo a Segundo, quien al conocer de todo esto le había ido enseñando poco a poco, tanto a él como a los otros jóvenes que habían querido aprender. Aunque el negro era uno de los que menos empeño le ponía, igual, al ser regañado por los otros, lo estaba haciendo con gran esfuerzo. Todos seguían el ejemplo de Matías, quien ya se había ido a la capital a seguir estudiando con la promesa de volver siendo un médico y ayudarlos a ellos cuando tuvieran sus viajes. Los gastos de Matías eran altos, pero entre todos aportan para que paguen la universidad. El ambiente era tenso, pues la mayoría eran jóvenes de familias influyentes. Sin embargo, don Noel buscó a un viejo amigo de la capital, le mostró los exámenes de Matías y al ver que era un destacado estudiante, lo recomendó en la facultad. El hombre era docente de leyes, viejo compañero de don Noel en sus años de estudio. Ahora solo debían pagar a tiempo y estudiar con esmero. Juan, por su parte, les había prometido que tendrían su propia embarcación. Así pues, los sueños de todos, encaminados hacia el futuro, se iban convirtiendo en promesas. El viaje, en esta ocasión, había sido todo un éxito. No habían tenido problemas en el puerto, tampoco habían tenido problemas con otros piratas. Por el contrario, inclusive la mercancía que movieron había tenido un gran valor. Segundo y los demás se encontraban sorprendidos. Vaya, ¿será que nuestra suerte ha cambiado?, pensaban. Juan, siendo supersticioso como ellos, tomó la pañoleta que tenía envuelta en su bolsillo. El aroma de la joven aún permanecía en ella, y de vez en cuando, en las noches, al dormir, la tocaba, ya que la tela era bastante suave. ¿Acaso este pedazo de tela se había convertido en su amuleto? Él no los tenía, pero todos en el barco tenían algo que les hacía aferrarse a una esperanza. Juan sonrió despectivo. ¿Una esperanza? ¿Esperanza de qué?, pensó él. Pero al mismo tiempo, pensó que no era tan descabellado aferrarse a algo, después de todo, era solamente un medio para conseguir un fin. Pensó en la joven, en sus ojos azules, grisáceos, en el color del mar, y en todas las cosas que había tenido que vivir. Sin embargo, esa joven altiva no se alejaba de sus pensamientos. Era alguien que, aunque no de una manera positiva, lo había cautivado. Él sentía resentimiento hacia ella sin necesidad de conocerla, por el simple hecho de su estatus y su cuna. No había querido preguntar nada de ella, pero a veces escuchaba cómo los otros conversaban acerca de cosas que habían aprendido los niños en el caserío. Inclusive, el mismo Segundo siempre se sentía muy contento porque Rosa, su mujer, estaba aprendiendo de cuentas y otras cosas, y se sentía muy feliz, ya que la señora de la bonetería, donde trabajaba, le estaba dando más responsabilidades. Inclusive, le había dicho que si aprendía más, podía inclusive quedarse a cargo de la tienda cuando ella no estuviera. Así pues, la vida de ellos se iba convirtiendo cada día en una promesa de una vida mejor. Mónica, por su parte, no regresaría una temporada al caserío, ya que se encontraban de vacaciones y tanto ella como su madre irían a la capital a visitar a Aimé. Su tía Antonete no había querido permitir que Aimé volviera al pueblo, ya que estaba muy encariñada con la jovencita.
Además, Aimee, con su carisma y encanto, había logrado que las otras señoras de sociedad le tomaran bastante cariño. Estaba aprendiendo a jugar cartas, modales, tomar el té refinadamente y conversaciones que serían adecuadas para estar con los caballeros de sociedad. Además, también estaba tomando clases de piano, aunque no era muy afina. Esto le gustaba, ya que a los jóvenes de la sociedad les encantaba escuchar a las jovencitas tocar el piano. Prefería esto a hablar de poesía, pues verdaderamente consideraba la poesía sumamente aburrida. Su madre y Mónica llegaron a casa de Antoinette. Mónica la saludó efusivamente, ya que la extrañaba bastante. Quería mucho a su hermana Aimee y anhelaba que pudiera regresar con ellas, pero Antoinette no era precisamente una persona fácil de convencer, y ya que Aimee se había ganado el cariño de la tía, era difícil convencerla. Catalina, por su parte, estaba muy agradecida, ya que de todas maneras no podía darle este tipo de educación a Aimee en el pueblo. Aunque las monjas le estaban enseñando bastante cosas a Mónica, era porque ella también servía de voluntaria y les ayudaba a ellas. Era un intercambio, por decirlo así. Sofía, aunque muy interesada en que Mónica se casara con su hijo, no invertía mucho en su educación. Consideraba que ya que era un privilegio para las Altamira, casarse con su hijo, no tenía por qué hacer mayor esfuerzo en lograrlo. Aún así, le tenía un cariño profundo a Mónica, ya que era una digna jovencita aristocrática, digna y orgullosa, pero ante ella era dócil y manejable, todo lo que esperaba de una nuera. Mónica se sentía sumamente feliz de haber estado con su hermana. Ya llevaban 15 días allí y habían sido invitados a una tardeada, ya que era el recibimiento de unas jovencitas que se habían ido a Francia de vacaciones y ya regresaban de su viaje. Las jovencitas, amigas de Dolores, la prima de ellas, fueron presentadas tanto a Aimee como Mónica, quien en el convento estaba recibiendo clases de francés de una de las monjas, quien precisamente era de esta nacionalidad y le encantaba conversar con Mónica, ya que era una joven tranquila y bastante inteligente. Aprendía fácil el idioma y era sumamente agradable, ya que quería tener a alguien con quien conversar en su idioma natal. Mónica también estaba encantada y feliz. Las jovencitas, al conversar con Mónica y percibir que tenía una muy buena pronunciación, estuvieron felices de seguir conversando con ella. Aimee, por su parte, se llenó de envidia, puesto que ella en realidad no había podido dominar el idioma y poco le interesaba. Pero le daba bastante envidia que su hermana pudiera hablarlo con fluidez. Algunos jóvenes se interesaron en Mónica, era muy hermosa, además llevaba un vestido bastante elegante. Pero sobre todo, les interesó escucharla hablar en francés con las otras dos jovencitas, quienes eran hijas de una familia bastante adinerada. Sin embargo, Mónica no tenía ningún interés en platicar con los jovencitos. No se sentía particularmente hermosa ni nada agraciada, por el contrario, era alguien tímida, introvertida, y que no le gustaba destacar por ello. Cuando quisieron que ella tocara el piano, prefirió no hacerlo, escudándose en que en realidad llevaba muy poco tiempo de estar aprendiendo, pero que su hermana era bastante diestra en el asunto. Así que, con gentileza, le pidió a Aimee que por favor fuera ella quien interpretara la pieza. Aimee aceptó complacida. Ella tenía ya bastante tiempo de estar practicando, puesto que en casa de su tía Antoinette tenían un piano propio. Además, la partitura que le habían puesto enfrente era una de sus preferidas. Era un ritmo alegre y contagioso, acorde con la vitalidad de ella misma. Al empezar a tocar, otra de las jóvenes comenzó a cantar. Tenía también una voz agraciada. Era muy amiga de Aimee, así que las dos ya habían ensayado esta pieza juntas. Los jovencitos se quedaron anonadados ante la pieza y la música, y Mónica, poco a poco, se fue yendo hacia donde se encontraban las otras señoras. Se acercó a su madre y se sentó. No queriendo ya destacar de ninguna manera, este no era su mundo. Se sentía expuesta y vulnerable cuando la gente se quedaba mirándola, sobre todo por los comentarios y las comparaciones de ella con su hermana. Sí, era verdad que ella era hermosa, pero todos destacaban la belleza y el ingenio de Aimee. Así que ella prefería quedarse allí. Se sentía mal, puesto que su hermana se encontraba lejos de su familia, y el hecho de que la estuviera visitando en la capital era algo que le daba alegría,
pues así su hermana no se sentiría tan sola ni tan abandonada. Luego de unas horas, la tardeada fue terminando, y tanto Catalina como Antonete y las jovencitas se dirigieron a casa. Un carruaje había sido dispuesto para ellas, y al ir todas platicando, se notaba el ambiente alegre y festivo. Pero Mónica, por su parte, anhelaba volver a su pueblo, a sus clases, a su ambiente cálido y tranquilo. La capital, para ella, era demasiado fría y demasiado ostentosa, algo que contrastaba con el pueblo sencillo, caluroso, pero al mismo tiempo, lleno de personas gentiles y amables, sinceras, cosa que en la capital no se podía distinguir, puesto que consideraba que muchas de aquellas personas eran superficiales. Juan, por su parte, se encontraba junto con el capitán del barco, quien estaba explicándole algunas cosas en los mapas. Por un momento, el barco se sacudió ferozmente y salieron a la cubierta a ver qué había pasado. Segundo, que iba al timón, inmediatamente hizo señas de que se acercaran. Muy lejos, se divisaba una tormenta. Así que el viejo capitán llamó a Juan. Bueno, hijo, ya sabes qué debes hacer, dijo el capitán. Juan se quedó mirándole a la expectativa. ¿Estás seguro de dejarme a mí el timón?, preguntó Juan. El capitán palmeó los hombros de Juan y le dijo, llevas mucho tiempo navegando conmigo, sabes mucho y creo que inclusive ya puedes manejarlo a tu manera. Si me necesitas, estaré en el camarote, pero estoy seguro de que tú y Segundo podrán sortear el asunto. Vamos, hijo, llévanos con bien hasta Martinica. Juan sonrió ampliamente. Esta era su oportunidad de demostrar todo lo que había aprendido. Así que, con seguridad, dijo, está bien, capitán, vaya descanse, yo me encargaré de todo. El resto de la tripulación se quedó mirándolos, pero la mayoría de ellos confiaban en Juan. 6 de los marineros eran ya conocidos de él del pueblo, entre ellos Segundo, Tito, el negro, apoyaron y vitorearon a Juan, diciéndole, vamos, capitán. Así pues, Juan tomó el timón, apretó instintivamente la pañoleta que llevaba en su bolsillo, la cual definitivamente se había convertido en su amuleto de buena suerte, y comenzaron el viaje. El capitán cayó profundamente dormido en su camarote, tenía plena confianza en ellos y sabía que todo saldría bien. La tormenta fue fuerte, el barco se sacudía de un lado a otro. Segundo y Juan, muy dispuestos a darle la pelea, los marineros ya habían asegurado la carga y, aunque la lluvia los azotaba y el viento era bastante cruel con ellos, seguían confiados. Luego de un par de horas, el barco comenzó a dejar de mecerse con fuerza y, a lo lejos, se divisó el sol radiante. Iban saliendo de la tormenta y habían soportado valientemente. Pronto llegarían a Martinica y el examen final de Juan acerca de ser capitán habría sido aprobado. Todos vitoreaban a Juan y él mismo se sentía orgulloso de sí mismo. Por primera vez, después de mucho tiempo, una sonrisa afloró a sus labios, una sonrisa sincera. Sus ojos brillaban de felicidad y de una nueva energía. Ahora podría, por fin, tratar de conseguir su propio barco. Estaba ahorrando para ello y los viajes de piratería que habían hecho les habían servido mucho, debido a que su capitán pronto quería retirarse. Inclusive pensaba ofrecerle la compra de este mismo barco, esperando que todo le fuera bien. El viaje de Mónica concluyó pronto. No se sentía cómoda en casa de su tía ni en el ambiente de la capital, ni tampoco Catalina. Así que, después de otros días, decidieron regresar a su pueblo. Aimé, por supuesto, no quiso acompañarlas, ni siquiera para ir de vacaciones, ya que las había visto y le parecía que eso era suficiente. Antonete la consentía bastante y le dijo a su cuñada que no se preocupara más, que la niña estaba en buenas manos. Justo al llegar al pueblo, Mónica retomó sus actividades. Fue al convento y a la iglesia para avisar que ella había vuelto y de esa manera volver a recomenzar sus estudios y también las obras caritativas en las que acompañaba a las monjas. Además, gracias a las pocas fiestas a las que había asistido, había logrado que algunos aristócratas de la capital se interesaran en la obra de caridad que estaba realizando el convento. Sor María era una mujer reconocida por su caridad y su nombre había resonado en la capital.
Cuando Mónica dio a conocer que era con ella con quien estaba estudiando, muchas familias se ofrecieron a enviar sus aportes. Así pues, cuando Mónica llegó, trajo la lista de estas personas para que Sor María pudiera enviarles cartas y así ellos pudieran enviarle los donativos. Todo parecía una obra maravillosa, pero en realidad, a estas personas no les interesaba el bienestar de la gente, solo les interesaba que sus nombres fueran incluidos en la lista de donadores, ya que esto les traería más prestigio. Sor María sonrió complacida. Después de todo, aunque a ella no le llamaba nada la atención de esto, era bueno que Mónica hubiera podido lograr esto, ya que eso demostraba su gran corazón y el amor que tenía hacia el prójimo. Tanto Sor María como Sor Marie, la monja francesa, creían que Mónica tenía inclinaciones espirituales y, aunque la jovencita estaba comprometida y afirmaba firmemente querer casarse y tener hijos, no ocultaban el deseo de que ella pudiera llegar a ser monja como ellas. Andrés, por su parte, se encontraba ya en Europa, pero siempre enviaba cartas a don Noel preguntando por Juan. Le parecía inhóspito el lugar al que había tenido que ir, lejos de su familia y de todo. Aunque se estaba adaptando al instituto, quería tener cerca a su hermano, cumplir la promesa que le había hecho a su padre. Pero lastimosamente, su madre tenía todo el poder y control sobre él. ¿Qué más podría hacer?, se preguntaba. Estar pendiente de él por medio de cartas, aunque Juan rara vez le contestaba, y cuando lo hacía, era por el acoso de don Noel, que constantemente lo regañaba. Este abogado siempre estaba pendiente de Juan, de lo que hacía, de cómo iban sus cosas. Aunque no apoyaba al que fuera pirata y contrabandeara, sabía que ese era el único modo que el joven había encontrado para salir adelante, tanto él como su gente. Así que se esforzaba porque al menos pudiera tener una familia a la cual llegar y alguien en quien apoyarse si en algún momento lo necesitaba. Juan agradecía el comportamiento de don Noel, ya que poco a poco este hombre se iba convirtiendo en una figura paterna para él. En una ocasión, una de las cartas que le contestó Andrés, le dijo que estaba bien y que ahora navegaba en los mares, que pronto sería capitán. Andrés había mandado a decir que admiraba su coraje y que estaba feliz de contarle a sus compañeros que tenía un hermano que pronto sería un capitán de barco. Aunque claro, Andrés desconocía sus actividades delictivas, se sentía feliz de tener un hermano en el cual apoyarse. Y a pesar de todo, a Juan no le causaba malestar, ya que el hecho de que Andrés siempre se refiriera a él como hermano aliviaba un poco la herida que tenía en sus emociones. En este momento, Juan regresaba al puerto. El viaje, aunque pesado, había dejado algo de satisfacción en los hombres. Sin embargo, lo que ganaban no era suficiente para cumplir todos los planes que él tenía. La vieja casa abandonada donde había vivido con su madre cada día se destruía más por el paso del tiempo. Carmona había abandonado todo, aunque había vendido la hacienda, había conservado la casa. Sin embargo, él mismo la había ido desmantelando poco a poco, vendiendo los cuadros y todas aquellas cosas de valor para consumirlas en licor, era lo único que ahogaba su agonía, ya que había perdido el rumbo. Una vez que la madre de Juan había muerto, las ganas de vengarse, las ganas de saciar su rencor no dieron fruto, murió lleno de odio, y al poco tiempo murió Francisco. Ni el uno ni el otro jamás fueron un padre para Juan. Ahora, Juan, con ganas de aliviar todo este dolor, quería reconstruir aquella casa. Pero nada podría ser posible si los ingresos seguían siendo tan bajos. Después de todo, dividían lo que ganaban entre todos, las familias de sus otros compañeros eran numerosas y todo le habían dado acogida y le habían dado la mano en el momento en que quedó solo, prácticamente huérfano desde los 5 años. Juan había recibido ayuda de tantas personas, que ahora lo que ganaba no era suficiente para retribuirles lo que ellos hacían por él. Carmón había estado con él hasta los 15 años, pero lo único que había recibido de él eran golpes, palabras de odio y de desprecio. Sin embargo, Juan recordaba la calidez de su madre y, aunque Carmón hablaba pestes de ella, él la amaba. Mucha gente de la playa la recordaba como alguien gentil, amorosa, que siempre se preocupó por el bienestar de Juan y que, aunque su situación fue precaria, supo cuidarlo hasta que lastimosamente falleció. Ahora, Juan, durante este viaje, había rememorado muchas cosas,
ya que se había hecho una propuesta que había recibido sin saber aún si aceptarla o no. Pero si la aceptaba, se metería por completo en el mundo de la piratería y el contrabando, algo que estaba dando muy buenas ganancias. El dueño del barco en el que navegaban estaba bastante enfermo y a punto de retirarse, pero debido a que Juan y su gente siempre lo habían cuidado y ayudado en sus negocios, estaba dispuesto a prestarle su barco para que ellos pudieran negociar. Así pues, Juan, con sus amigos y junto a Segundo, estaban tratando de tomar esta decisión. Segundo estaba hablando con Rosa, su esposa, y su gente para tomar esta decisión, puesto que los viajes serían aún más largos, el riesgo sería mucho mayor, pero si lo lograban, los dividendos serían bastante altos. Habían pasado muchos años de la muerte de Francisco. Se acercaba el aniversario de su muerte, pero Andrés aún seguía en Europa, todavía le faltaban 2 años aproximadamente para volver al pueblo y hacerse cargo de la hacienda. Juan ahora ya había comenzado de lleno a contrabandear y, aunque informaba momentáneamente a don Noel sobre sus negocios, no le daba muchos detalles, puesto que no quería que su amigo, el viejo abogado, se metiera en problemas por su culpa. Sin embargo, lo consideraba como un padre, ya que don Noel siempre estaba pendiente de él y, en ocasiones, incluso había tenido que viajar hasta Veracruz para ayudarlo a diligenciar algunas cosas. Juan estaba haciendo negocios honrados junto con contrabando, pronto recibiría su insignia de capitán y esperaba, con el tiempo, si la vida era amable con él, poder retirarse junto con sus amigos y poder trabajar honradamente. Sin embargo, era ambicioso y quería dinero, lo necesitaba para cumplir la promesa hecha a su madre de reconstruir la vieja casa. Aunque ahora también tenía un proyecto propio, lejos del caserío, estaba la casa en el peñasco, a la cual todos llamaban La Palapa. Era un lugar propicio para contrabandear, así que había construido allí un pequeño refugio y ya tenía planes de construir una casa para poder asentarse allí, mientras lograba reconstruir la vieja casa de su madre, donde sus abuelos la habían criado. La vida de Juan y Andrés tomaba caminos diferentes. Mientras Andrés se preparaba para administrar su hacienda, Juan se sumergía en el mundo del contrabando y la piratería. Juan era un hombre arriesgado que se lanzaba a rutas que otros no se atrevían a tomar, y su gente lo seguía con lealtad. Para Juan, el mar era más que una forma de vida, era su escape, su pasión. Lo mantenía enredado en sus brazos, y cuanto más tiempo pasaba en el mar, mejor se sentía. En tierra firme, se sentía asfixiado. Sin embargo, las olas calmadas del mar le recordaban los ojos de una joven que había visto tiempo atrás. Alguien que lo había visto, pero que él sentía que había traspasado su alma en ese instante. Seguía teniendo aquella prenda como un amuleto silencioso, sin entenderse a sí mismo, muchas veces quiso regalar la prenda, o tirarla al mar, incluso en una ocasión la soltó, pero cuando la pañoleta dejó sus manos, la ansiedad se apoderó de él, sin embargo, como si el destino le diera una lección, el viento la devolvió hacia el barco, los hombres que lo miraban rieron, al ver la sorpresa y el alivio en su rostro. Un hombre mayor se acercó y le dijo, si la sueltas de nuevo, perderás tu buena suerte, no juegues con tu destino. Juan lo miró lleno de incógnitas, pero apretó la tela suave entre sus manos, la enrolló en su mano y luego la metió en su pecho, junto a la medalla que le dio su madre. Estas dos cosas eran posesiones valiosas, estuvo de acuerdo en que no podía perderlas. Mientras tanto, la joven en cuestión se encontraba hablando con su madrina y su madre, disponiendo de su futuro y el de Aimé. Aimé iría a la capital, viviría con su tía. Por mucho tiempo Mónica logró con ruegos que no la enviaran lejos, viviendo en aprietos, pero juntas, sin embargo ahora ya no era posible, sus gastos excedían sus ingresos, su tía Antonette les ofreció patrocinarla, además, serviría de acompañante para Dolores su prima. Mónica, por su parte, seguiría en aprender a ser una buena esposa. La vida de cada uno seguía su curso, con destinos diferentes y sueños por cumplir.